naturaleza, una actitud bondadosa y su enfoque actualizado, queriendo alcanzar a quienes de Cristo hoy necesitan, llevando más compasión, un trabajo de mucho amor. Esto es vida, una gran familia, siempre comprometida en dar más y más. Gracias damos hoy a nuestro Señor por traernos un día a esta gran familia. Una vida con propósito para juntos estar mejor y así llevemos por siempre una vida de oración. Y aquí estamos hoy dispuestos a trabajar, llevando amor por siempre. Eso es ser parte de IDAN. Naturaleza, una actitud bondadosa y su enfoque actualizado, queriendo alcanzar a quienes de Cristo hoy necesitan, llevando más compasión, un trabajo de mucho amor. Esto es vida, una gran familia, siempre comprometida en dar más y más. Gracias damos hoy a nuestro Señor por traernos un día a esta gran familia. Algunas personas piensan que la promesa de Dios de enviar un redentor para el pueblo de Israel fue, digamos, derrotada o estropeada por el obstinado rechazo y la desobediencia del pueblo judío. Y
¿Será acaso que todas las promesas en cuanto al futuro de la nación de Israel no se llegarán a cumplir debido a su incredulidad? ¿O será acaso que la fidelidad de Dios para con los israelitas ha cambiado debido, digamos, a su dureza de corazón o a la obstinación de esta nación? Acompáñenos hoy para que juntos, de la mano del apóstol Pablo, podamos responder a, digamos, esos intrigantes cuestionamientos. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Muy buenas tardes. Le damos gracias a Dios porque estamos juntos una vez más para llevar adelante este estudio bíblico. Como cada semana les hablan Alejandro y Malvin Delgado. De verdad, felices de tener la bendición de dirigir este estudio bíblico de su iglesia Dios Admirable. Alabamos al Señor por esta oportunidad que semana a semana tenemos y esperamos en Dios que lo que hoy vamos a llevar adelante para ustedes sea de bendición para su vida. ¿Podría comentarnos de dónde nos está viendo? Si nos ve a través de Facebook o a través de YouTube, reporte su sintonía, identifíquese con su nombre, salúdenos y díganos desde dónde nos ve. Igual, le pedimos que usted pueda compartir esta transmisión en sus redes sociales, ya sea por Facebook o por YouTube, y hacer que otros puedan ser bendecidos a través de su acción de compartir este estudio bíblico. Recomiéndelo, dígale a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, a sus familiares. ¿Sabes qué? Estoy viendo una serie de estudios bíblicos de la carta del apóstol Pablo a los romanos que la iglesia Dios Admirable está llevando adelante. Dígale que semana a semana usted lo está viendo y que realmente esto está siendo de impacto para su vida. Quizás pueda ser de impacto para esa otra persona también. Una cosa que le pido es que se suscriba a cada uno de los canales de redes sociales de Dios Admirable, si dan oficial, si lo hace a través de Facebook, a través de YouTube o incluso a través de Instagram, ubíquenos. Suscríbase, si es en YouTube, es darle suscribir, activar la campana de notificación y será notificado. Si es en Facebook, solo tiene que darle like a la página de Facebook de Dios Admirable. A este video también dele like, ya sea en Facebook o en YouTube. Eso será de gran valor para que otros puedan darse cuenta de que está siendo visto este video. Igual esto quedará grabado en las redes sociales cuando terminemos el día de hoy y con toda seguridad usted podrá disfrutarlo después con más calma, como usted desee. Bien, como cada semana queremos comenzar con una oración. Acompáñenos ahí donde está, usted también. Puede cerrar sus ojos para estar concentrado como lo hacemos nosotros y hable con Dios mientras estamos orando. Dios, te damos gracias de todo corazón porque una vez más nos permites ser tus instrumentos de servicio, Señor. Alabamos y bendecimos tu santo nombre y te pedimos que lo que hoy vamos a hacer sea de bendición para muchas personas, pero sobre todo, Padre, que sea agradable para ti. Te pido que todo este video, toda esta tecnología que utilizamos funcione perfectamente para lo que haremos, Señor, y que tú seas el director principal de todo este servicio, de todo este estudio bíblico que hoy vamos a llevar adelante. Dejo todo esto delante de ti en el nombre de Jesús, para que la gloria y la honra sea por siempre. Amén y amén. Bien, más una vez le pedimos que llame a sus seres queridos, llame a sus familiares que están por allí con usted, para que juntos compartan este estudio bíblico. Y alabamos al Señor por la bendición de que juntos podamos aprender de la palabra de Dios. Bien, como cada semana, comenzamos dando lectura a la porción de la Biblia que hoy estudiaremos. Como usted debe saber, estamos estudiando
la carta a los romanos escrita por el apóstol Pablo, por San Pablo. Y la semana pasada terminamos en el capítulo 2, verso 16. Hoy vamos a ir, escúcheme bien, desde el capítulo 2, verso 2:17, hasta el capítulo 3, verso 9. Es una porción abundante de la palabra de Dios, pero sentimos que toda está interconectada y que en este periodo de más o menos una hora podemos llevarla adelante. Bien, comenzamos con la lectura y Alejandro la va a leer para ustedes. Ahora bien, tú te llamas judío, confías en la ley y te enorgulleces de tu Dios. Conoces la voluntad de Dios y juzgas lo que es mejor porque la ley así te lo ha enseñado. Estás convencido de que eres guía de los ciegos y luz de los que están en tinieblas, instructor de los ignorantes y maestro de niños, y que tienes en la ley la clave del conocimiento y de la verdad. Pues bien, tú que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe robar, ¿robas? Tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adulteras? Tú que detestas a los ídolos, ¿robas en los templos? Tú que te sientes orgulloso de la ley, ¿deshonras a Dios quebrantando la ley? Porque como está escrito, por causa de ustedes el nombre de Dios es blasfemado entre los paganos. Es verdad que si obedeces la ley, la circuncisión es provechosa, pero si la desobedeces, será como si no estuvieras circuncidado. Por lo tanto, si el que no está circuncidado obedece lo que la ley ordena, ¿no se le considera como si estuviera circuncidado? Y el que no está físicamente circuncidado, pero obedece a la ley, te condenará a ti, que desobedeces a la ley a pesar de que tienes la ley y estás circuncidado. Porque lo exterior no hace judío a nadie, y estar circuncidado no es una señal externa solamente. El verdadero judío lo es en su interior, y la circuncisión no es la literal sino la espiritual, la del corazón. El que es judío de esta manera es aprobado, no por los hombres, sino por Dios. Entonces, ¿qué ventaja tiene el judío? ¿De qué sirve la circuncisión? De mucho y por muchas razones. En primer lugar, a Dios, los judíos se les confió la palabra de Dios. Pero entonces, si algunos de ellos no fueron fieles, ¿su falta de fe anulará la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Dios es siempre veraz, aunque todo hombre sea mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y salgas airoso cuando seas juzgado. Entonces, ¿qué diremos si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios? ¿Qué Dios es injusto cuando nos castiga? Hablo como hombre. De ninguna manera, pues si Dios fuera injusto, ¿cómo juzgaría el mundo? Pero si mintiera, sirve para que la verdad de Dios abunde para su gloria. ¿Por qué todavía soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, hagamos males para que vengan bienes? Así nos calumnian algunos que afirman que eso es lo que enseñamos. Estas personas se tienen bien merecida la condenación. Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos demostrado que todos, judíos y no, están bajo el pecado. Judíos y no judíos están bajo el pecado. Muy bien. Como dije, es un pasaje largo, pero aquí el apóstol Pablo da una cátedra de judaísmo versus ley y no judaísmo o no judíos versus ley. Realmente es supremamente interesante. Vamos a desarrollar este estudio como cada semana lo hacemos, haciendo un análisis de este pasaje paso a paso, verso a verso, rescatando las cosas que queremos hilar en la enseñanza principal que el apóstol Pablo quiere transmitir en este pasaje. Como ya tenemos un par de semanas haciendo, vamos a presentar a continuación una serie de preguntas que usted estará en capacidad de responder una vez que finalice este estudio bíblico.
Además de colocárselas aquí al principio, también se las vamos a colocar en la sección de comentarios, ya sea de YouTube o ya sea de Facebook, de manera tal que quede allí como referencia, además de que le va a quedar en la imagen que vamos a colocar a continuación y que Alejandro les va a leer. Entonces, al final de este estudio, ustedes podrán responder las siguientes preguntas. Entonces, mencione 5 de los 10 privilegios que según la ley tenían los judíos. Aquí mencionaremos los apropiados para que puedan responder esta pregunta. Después, ¿cuáles son los 3 pecados de los que Pablo acusa a los judíos y que aquí lo señala nuevamente? Aquí va a ser muy explícita esta respuesta, así que estén atentos. Después, ¿qué pasaba cuando un judío quebrantaba la ley y estaba circuncidado? Después, ¿acaso su credo, su membresía o su bautismo le ayudan en cuanto a su salvación? Otra vez, como mencionamos la semana pasada, este tipo de preguntas aparecen mucho en la vida de un cristiano y aquí la vamos a responder. ¿Qué pasa cuando su conducta como cristiano no está a la altura de lo que usted cree o de a quien usted cree? Después, aunque ignoran a Cristo, ¿tiene Dios aún un futuro para Israel? Sí y no. Y por último, menciona las 4 maneras según las cuales el hombre es pecador. Bien. Preguntas súper interesantes, son del día a día, como Alejandro acaba de mencionar, y creemos que es de mucho valor que usted pueda tener claridad en torno a esos puntos. Bien, hoy vamos a continuar con el estudio del capítulo 2, como dije hace un rato, de esta epístola de Pablo a los Romanos. Y recordará usted que en este segundo capítulo el apóstol Pablo indicó que la gente buena también era pecadora. Y también señaló algo así como las normas por las cuales Dios los juzgará un día. Vimos en el estudio de la semana anterior los 6 grandes principios que Pablo expuso por los cuales Dios juzgará a quienes se justifican a sí mismo. Y Dios no estará observando solamente las buenas obras, las buenas cosas que esta persona hizo. Es decir, que uno es generoso con lo que tiene y que es bueno con los vecinos, por decirlo de alguna manera, ese tipo de cosas buenas. Todo eso es sin duda bueno, es elogiable, pero Dios lo va a juzgar a usted, estimado amigo, según lo que usted piensa o de acuerdo con los pensamientos que usted tiene y que nadie más conoce. El asunto es que Dios sí lo conoce y sabe cuando hay pensamientos impuros. Y esa será la manera en que Dios le juzgará. Pues Él no hace diferencia entre unas personas y otras, no hace acepción de personas. Tenemos ahora delante de nosotros que Dios juzgará a los religiosos también y a los judíos especialmente, porque la religión de ellos fue una religión dada por Dios mismo. Ellos serán juzgados, no hay duda en eso. Y dijo Pablo aquí en los versos 17 y 18 del capítulo 2 de la carta a los Romanos lo siguiente. Ahora bien, tú te llamas judío, confías en la ley y te enorgulleces de tu Dios, conoces la voluntad de Dios y juzgas lo que es mejor porque la ley así te lo ha enseñado. La cámara está borrosa. Vamos a ver. Discúlpenos, este es el tema cuando grabamos en vivo. Cuando, digamos, esto se transmite en vivo. Vamos a seguir aquí adelante. Bien, la religión ya no era parte del hombre, o para este hombre algo así como ya no era un punto de apoyo. Le había llevado
a ser orgulloso, estoy hablando de la ley, la religiosidad, e incluso autosuficiente. Y este es un poco el motivo por el cual Pablo, con la inspiración de Dios, escribe todo este pasaje. La luz del conocimiento había, digamos, creado una responsabilidad añadida que ocasionó una mayor condenación. El judío, en este caso, el judío tenía 10 ventajas sobre el que no era judío, que se mencionan todas en los versículos siguientes. Nos gustaría comenzar mencionando las primeras 5 de estas ventajas. Alejandro se las lee a continuación. Ok, privilegios del pueblo judío. Llevar el nombre específico de judío. Segundo, apoyarse en la ley. Tercero, presumir de Dios. Cuarto, conocer la voluntad de Dios. Y quinto, verificar la excelencia de ciertas cosas al ser instruidos en la ley. Y el apóstol Pablo continúa inmediatamente en los versos 19 y 20. Leamos estos versos. ¿Estás convencido de que eres guía de los ciegos y luz de los que están en tinieblas, instructor de los ignorantes y maestro de niños, y que tienes en la ley la clave del conocimiento y de la verdad? Luego hay otros 5 privilegios que completan esta decena de privilegios personales del judío. Y digamos, estos otros 5 se refieren a lo que el judío hacía. Y Alejandro se los lee a continuación. Estar convencido de ser un guía de ciegos, después ser una luz para los que andaban en la oscuridad. Instruir a los ignorantes, enseñar a la gente sencilla o inmadura, y por último tener la ley, la regla del conocimiento y la verdad. Sin duda, privilegios, pero también debo decir un gran compromiso o responsabilidad representaban estos privilegios, sobre todo en lo que hacían o lo que debían hacer. Ahora Pablo, pues, mirando a ese hombre, le hizo ciertas preguntas que encontramos aquí, comenzando con el verso 21 y 22. Pues bien, tú que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se debe robar, robas. Tú que dices no se debe cometer adulterio, adulteras. Tú que detestas a los ídolos, robas en los templos. Recordemos que Pablo ya ha mencionado 3 pecados comunes. Esos 3 pecados que ya se habían mencionado son estos: la inmoralidad, la sensualidad y la idolatría. Bien, la inmoralidad, es decir, o tiene que ver con el pecado contra otras personas. La sensualidad, como descrita acá por Pablo, tiene que ver con los pecados contra uno mismo. Y por último, la idolatría tiene que ver con el pecado contra Dios. Entonces, pecado contra personas, contra el que está allá afuera, contra tu prójimo, pecados contra ti mismo y pecados contra Dios, inmoralidad, sensualidad e idolatría. Y con respecto a las preguntas, veamos las preguntas que el apóstol hace acá. Una tiene que ver con, o una dice, ¿no te enseñas a ti mismo? En otras palabras, ¿practicas lo que predicas? Luego, para muchos predicadores, debo decir, y esto incluso para maestros de la Santa Palabra, lo que predican
no tiene que ver mucho con lo que viven. Entonces debemos tener cuidado con eso. La otra pregunta que el apóstol hace acá es: ¿cometes profanación? O más bien, ¿robas las riquezas de los templos? Y a veces pensamos que esto tiene que ver con dinero específicamente. Y quizás en aquel contexto tenía que ver con que algunos pueblos, cuando a veces tenían guerras o a veces recibían donaciones, estos tesoros de guerra o donaciones que gente adinerada hacía eran llevados a los templos. Y quizás aquí está hablando de sustraer riqueza del templo. Pero debemos entender también que a veces en el templo se enseña la palabra. Y en ocasiones, cuando no damos ejemplo, estamos denigrando la riqueza que en la casa de Dios existe, que es precisamente la integridad asociada al Dios que adoramos. Entonces, robar no es solamente sustraer dinero, que sin duda es literal y debe tenerse cuidado con eso, y aquí lo dice literalmente. Pero también a veces robamos al templo cuando no somos íntegros con lo que enseñamos en la casa de Dios. En este caso, el judío fue, curado en cuanto a la atracción del oro en la cautividad en Babilonia. Y esto un poco dándole contexto a cuando esto fue escrito. Y hasta donde sabemos, nunca se entregó a la idolatría después de aquella experiencia en Babilonia. Sin embargo, nunca le molestó hacer negocios con los objetos que salían de templos paganos. Los transaba, los cambiaba, comerciaba con ellos. E incluso vendía esas cosas como parte de sus negocios. Ahora, los 3 pecados que Pablo mencionó, la inmoralidad, la sensualidad y la idolatría, fueron tratados en el orden inverso allá en el capítulo 1, cuando estudiamos hace algunas semanas en esta carta. La idolatría fue el punto culminante para el judío, y por cierto, diremos que él no podía haber caído más bajo en este asunto. Pero no corremos a veces el peligro de desprestigiar a la persona de Jesucristo, nosotros mismos. Recordemos que nosotros somos como un evangelio que se escribe día a día, escrito en nuestra propia piel. Y eso, escúcheme bien, es lo que el mundo allá afuera ve de nosotros. Ese evangelio se escribe con las cosas que usted hace y con las palabras que usted predica. Las personas están leyendo lo que usted escribe. Este acorde o que esto esté alineado con la palabra de Dios o no. La gente lo ve. Y yo pregunto, ¿cómo se refleja el evangelio en su propia vida? ¿Se lo ha llegado a preguntar? Bien, dejo esa pregunta para que usted vaya reflexionando en este tema. Ahora, avanzamos un poco. Pablo trató algo de vital importancia a continuación y que debemos resaltar. Continuemos ahora con el verso 25. Es verdad que, si obedeces a la ley, la circuncisión es provechosa, pero si la desobedeces, será como si no estuvieras circuncidado. Debemos recordar que la bondad de Dios es algo que nos debería hacer caer de rodillas delante de Él. Pero, en cambio, pareciera que a veces empuja a los hombres lejos de Dios. El rey David, por ejemplo, estaba preocupado por la forma en la que prosperaban los malvados. Le parecía que Dios no hacía nada. Y en el Salmo 73, versos 3 y 4, el rey David dice lo siguiente. Y es que tuve envidia de los arrogantes al ver cómo prosperaban esos malvados. Ellos no se acojaban ante la muerte, pues están llenos de vigor. Y luego
el mismo rey David continúa diciendo en el verso 5 del Salmo 73 lo siguiente. No se afanan ni se ven golpeados como el resto de los mortales. Y en los versos 9 y 17 de este pasaje, el apóstol Pablo dice lo siguiente. No, los versos 9 y 17 realmente no los vamos a incluir en esta parte del estudio. Creo que lo debemos dejar hasta ahí. Vamos a saltar ahora permítanme lo siguiente, al verso 25, perdón. Permítame un momentito. Sí, sí. Vamos a saltar ahora al verso 25. Sí, permíteme aquí, 25. Eso. Leamos ahora el verso 25. Venimos del 24, veamos el 25 para darle continuidad a esto. Pero por la obstinación y dureza de tu corazón vas acumulando ira contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. Sí. Permítame un momentito aquí. Déjenme checar un momento esto acá muy rápido. Verso 25. Ya, permítanme un momento. Creo que tengo un problema de continuidad acá. Disculpen, como ven, esto es totalmente en vivo. Déjenme ver acá, el 25 está aquí. En verdad que si obedeces la ley. Permítanme un momentito. Ese es el 25. Este es el 5 que viene atrás. Eso. Sí, el tema es que repetí un verso acá. Me disculpan, pero este es el tema cuando se hacen las cosas en vivo. Entonces... sale. Vamos con el 26. Y acabamos de leer el 25 y vamos al 26. Listo, está todo ya corregido acá. Tengo a Alejandro aquí que me está dando apoyo en continuidad. Y seguimos. Vamos a leer ahora el verso 26. ¿Ok? Permítanme acá, se los coloco. Por lo tanto, si el que no está circuncidado obedece lo que la ley ordena, no se le considerará como si estuviera circuncidado. Listo. Bien. Ahora, la circuncisión, y entramos a este tema, era la señal del sistema mosaico, esto es, de la ley de Moisés. Ese era todo un valor. El rito en sí mismo no tenía mérito alguno, era solo un distintivo. Y ese distintivo indicaba que el hombre creía en la ley de Moisés. Para ellos, escúcheme bien, el transgredir la ley y ser circuncidado o estar circuncidado en realidad cambiaba la situación y traía algo así como un descrédito a ese rito o a esa señal. Y lo que debía ser sagrado entonces
se convertía en un motivo de deshonra. Eso para entender lo que para un judío circuncidado era estar circuncidado y transgredir la ley. Ahora, podríamos trasladar esa situación a nuestro tiempo y relacionarlo con las ordenanzas de la iglesia. Esto quiero hacerlo como para que usted pueda entender el concepto. Por ejemplo, tenemos el caso del bautismo. El bautismo es una señal, es una ordenanza que está en la palabra de Dios y que el cristiano lo hace por obediente. Y además de ser por obediente, para dar una manifestación al mundo de que hay un cambio en su vida. Esta es la expresión, digamos, pública de la obra de Dios en el corazón de una persona que ha creído en Jesucristo. Pero constituiría una farsa si la persona bautizada no muestra evidencia de haber sido salva. No hay frutos en su vida, no hay un cambio en su vida. Lo mismo puede decirse de la membresía en una iglesia. Hay muchas personas hoy día que se unen a una iglesia y, vamos a decirlo así, por su manera de vivir, solo traen descrédito a la causa de Cristo. Ponen quizás en ridículo el significado de ser miembro de la iglesia de Jesucristo. Y eso, en comparación, es precisamente lo que Pablo está diciendo en este pasaje en cuanto al judío y la circuncisión. Escuchemos lo que dijo ahora en el verso 26 de este capítulo 2. Ya se lo leí. Creo que había falta de continuidad ahí. Sí. Ahora vamos con el 27. Permite un momentito aquí. Sí, vamos con el 27. Quizás antes de hablar del 27, tomando este impulso, me gustaría ponerle otro ejemplo para explicar esto un poco mejor. Si una mujer, un poco esta idea de la circuncisión y el judío y un poco traerlo a nuestros días. Ya dije el ejemplo del bautismo, voy a poner otro ejemplo. Si una mujer o un hombre pierden su anillo de matrimonio, ¿quiere decir que la persona que lo pierde se vuelve soltera? De ninguna manera. El matrimonio es mucho más que un simple anillo, aunque este sea un símbolo en sí mismo. Bien, ahora sí vamos al verso 27, para darle continuidad a lo que venimos leyendo acá. Y el que no está físicamente circuncidado, pero obedece a la ley, te condenará a ti, que desobedeces la ley a pesar de que tienes la ley y estás circuncidado. O sea, volviendo a usar la ilustración del anillo, el llevar el anillo del matrimonio habla de algo serio, algo que incluso algunos consideran sagrado. Y ser infiel a aquel anillo representa, o hace que el anillo del matrimonio sea deshonrado, o que el matrimonio sea deshonrado. Lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí entonces es que la circuncisión representa debía representar algo real. Y concluyó el apóstol Pablo este capítulo 2 de la Epístola a los Romanos diciendo lo que aparece en los versos 28 y 29. Lo coloco acá para ustedes. Porque lo exterior no hace judío a nadie, y estar circuncidado no es señal externa solamente. El verdadero judío lo es en su interior, y la circuncisión no es la literal, sino la espiritual, y espiritual la del corazón. El que es judío de esta manera es aprobado, no por los hombres, sino por Dios.
Muy bien. Hoy está todo comprometido. De verdad que yo le doy gracias a Dios en lo personal por la manera como se está desarrollando este estudio el día de hoy. Porque creo que Dios está dirigiendo todo. Creo que usted que está ya escuchando está siendo bendecido. Y por eso debo pensar que cada vez que tenemos estas dificultades es porque Dios está haciendo cosas poderosas del otro lado. De manera que alabo a Dios por eso. Hasta por estas fallas que normalmente no salen, a veces no salen. Sigamos entonces con lo siguiente. Escúcheme usted. La ley ya había establecido que la circuncisión tenía lugar en realidad en el corazón del judío. Moisés dijo, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 10, verso 16, lo siguiente. Poned en nuestro corazón la marca del pacto, es decir, la circuncisión, y no continuéis siendo tercos, o como lo leemos en la versión que estamos usando para este estudio, así que circunciden el prepucio de su corazón y no sigan siendo obstinados. Muy bien. Eso nos prepara entonces para considerar ahora la segunda parte de nuestro estudio del día de hoy, que se encuentra ahora en el capítulo 3 de Romanos, habiendo terminado el 2, pero hace parte del mismo pasaje que está explicando el apóstol Pablo. Y ahora vamos a ver Romanos 3 del 1 al 9. Este tema, o el tema de este capítulo que comenzamos ahora, considerado en su totalidad, es la disponibilidad de la justicia de Dios. Así lo hemos llamado. Observemos entonces lo que Pablo dijo aquí en el primer verso del capítulo 3. Entonces, ¿qué ventaja tiene el judío? ¿De qué sirve la circuncisión? La palabra ventaja, usada aquí, tiene el significado de algo que sobreabunda, algo que sobra incluso, que tiene excedente, debemos decir. Y la pregunta tiene que ver con la señal exterior del pacto especial que hizo Dios con los judíos, es decir, la circuncisión. Parecía que Pablo estaba, digámoslo así, en peligro de borrar una distinción que Dios había hecho. Y la pregunta es, si los judíos y los gentiles estaban en la misma posición ante Dios, ¿cuál era pues la supuesta ventaja del judío y cuál era el beneficio de la circuncisión, de ese símbolo que Dios había colocado o que Dios le había dicho que debía hacer? Permítanos aquí establecer una idea que vamos a estar desarrollando paulatinamente. Si la circuncisión en sí misma no provee justificación y si la incircuncisión, o sea, no estar circuncidado, no impide la justificación, ¿qué provecho había entonces en ella? Una distinción que hizo Dios entre los hombres parecía después de todo no existir. Creemos que esta misma interrogante se escucha constantemente el día de hoy. La escuchamos porque decimos en las predicaciones del Evangelio que, por ejemplo, ser miembro de una iglesia no tiene ninguna ventaja en cuanto a la salvación y que cualquier rito o ritualismo presente no tiene ningún significado en lo que concierne a ser salvos. Dios dirige al mundo hacia la cruz, ahí no debe quedar duda. Él no le dice que se una usted a un grupo o que haga alguna otra cosa. Lo que Dios le dice en su palabra al pecador perdido es que crea en el Señor Jesucristo y será salvo.
Y mientras la persona no haga eso, no crea en Jesucristo, Dios no tiene nada más que decirle. Ahora, luego de ser salvo, creemos firmemente que entonces Dios le hablará, esto es, le guiará sobre asuntos como hacerse miembro de una iglesia, y también le hablará en su corazón acerca de lo concerniente a la ordenanza de bautizarse, por ejemplo. Ahora, algunas personas preguntan, entonces, ser miembro de una iglesia, las cosas que yo creo, el que soy miembro, el que me bautizo, ¿no me ayudan en cuanto a mi salvación? Yo he escuchado esas preguntas y la respuesta es simplemente esta: no, no le ayudan en lo más mínimo en cuanto a la salvación. Así es, no le ayudan en lo concerniente a la salvación. Pero cuando uno ya es salvo, esto es, aceptó a Jesucristo como su fiel y verdadero Salvador, entonces estas cosas son como un distintivo, como una señal, y constituyen un medio para comunicarle al mundo quién es usted. Pero si su conducta no está a la altura de lo que usted dice creer, entonces la membresía de una iglesia y su bautismo llegan a ser una deshonra. Y lo que es sagrado se constituye entonces en algo profano, mundano y superficial. Espero que esto haya quedado claro de esta manera. Si no, escríbame por favor en los comentarios y con gusto puedo ahondar más, pero creo que lo explicamos de una forma breve, sencilla y muy clara y directa. Pero igual, estamos acá para enseñar acerca de la palabra de Dios. Es nuestro compromiso, nuestra responsabilidad. Ahora, el apóstol Pablo mismo contestó a esta interrogante de la siguiente manera en esta porción que estamos estudiando, y dice: ¿qué ventaja tiene el judío? Escuchemos lo que dijo en el verso 2 del capítulo 3. De mucho y por muchas razones. En primer lugar, a los judíos se les confió la palabra de Dios. Lo que dijo Pablo es, en efecto, que sí, que los judíos tenían una ventaja, pero esa ventaja también creaba una gran responsabilidad. Y debemos prestar mucha atención a esta ventaja porque en nuestros días hay mucha confusión al respecto. Hay algunos que no hacen ninguna distinción entre el judaísmo del Antiguo Testamento y la iglesia del Nuevo Testamento. Y esto se pone interesante. Pablo estaba aclarando aquí que Dios no solo dio a Israel oráculos o profetas, quienes se encargaban de comunicar la palabra de Dios, sino también que en la palabra de Dios había algo especial para ellos y que Dios no había concluido aún con la nación de Israel. La respuesta a la siguiente pregunta es clave, muy clave. Présteme atención. Y la pregunta es: ¿tiene acaso Dios un futuro para el pueblo de Israel, para la nación judía? Es que si Dios no tiene un futuro para Israel, entonces Él no tiene un propósito para usted tampoco, porque todas las promesas de Dios se basan en la misma palabra de Dios. Y déjeme decirle que Dios cumplirá lo que ha prometido en Juan capítulo 3 verso 16. Recuérdelo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel en Él cree, para todo el que en Él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero también Dios llevará a cabo el pacto que hizo con Abraham en el capítulo 12 de Génesis. Y le dijo que en él haría una gran nación y que su descendencia sería innumerable. Entonces,
Dios cumple lo que promete. En este punto me gustaría compartir con ustedes dos puntos de vista un tanto divergentes de dos famosos teólogos. Y lo voy a hacer esto en cuanto al pasado y futuro del pueblo judío y su relación con la iglesia de Jesucristo. Y lo quiero hacer porque, vaya, yo tengo una posición muy clara. Y para mí es claro que Dios tiene una promesa para el pueblo de Israel y Dios la va a cumplir. Así como Dios tiene una promesa para su iglesia y Dios no solo la ha cumplido, la cumple, sino que la va a seguir cumpliendo. Indistintamente de que seamos pecadores o indistintamente de que el pueblo de Dios, Israel, sea terco y obstinado. Entonces, permítame compartir estas dos visiones de dos teólogos muy famosos, escritores, incluso autores de estas cartas paulinas, y la voy a poner para que usted se haga una visión imparcial y tome su decisión. Quiero comenzar con el doctor James M. Stifler, uno de los autores más respetados de libros y comentarios acerca de la epístola de los romanos. Puede buscarlo. Él escribió lo siguiente. Cito: su ventaja, la del pueblo de Israel, no consistió en que Dios sembró el judaísmo y el mundo cosechó cristianismo. De ninguna manera, porque eso borraría o eliminaría el judaísmo. En primer lugar, fue a ellos, a los judíos, a quienes se les confiaron los profetas, oráculos, como también se les conoce, de Dios. Esto no quiere decir que fueron hechos, digamos, simples depositarios de la Biblia, sino que Dios les dio como judíos promesas que aún no han sido cumplidas y que fueron para ellos en particular. En el Antiguo Testamento, que es el registro de sus profetas, de lo que dijeron o de lo que Dios les dijo que dijeran, no contienen ninguna promesa de o para la iglesia como organización. No predice una iglesia. Prefigura un reino en el cual los judíos serán dirigentes y donde no perderán su identidad o identificación nacional, como le sucede en la iglesia. Hasta aquí lo dicho por este teólogo famoso. Hágase una idea, para ellos lo de los judíos es de los judíos y no se relaciona con la iglesia. Ahora veamos otra posición del mismo tema, la del doctor Adolfo Safir, un judío convertido, conocido como el misionero de Cristo en el pueblo judío. Él hizo la siguiente declaración, comienzo a citar: el punto de vista tan extendido de que Israel es una figura de la iglesia y ahora que esa figura anticipa, ha llegado a cumplirse. Desaparece todo esto en nuestro horizonte, está completamente fuera del contenido de la Escritura. Dice este teólogo: Israel no es una figura cumplida y absorbida en la iglesia, sino la base en la cual descansa la iglesia de Jesucristo. Hasta aquí la declaración del doctor Safir. Bien, en este estudio no queremos como que fijar una posición definitiva, pero queremos exponer las más conocidas en torno a la relación entre Israel y la iglesia. ¿Qué opina usted? ¿Cuál es su opinión? ¿Qué cree usted? Déjenmelo en los comentarios de Facebook o YouTube y con gusto podremos enriquecer la conversación que tenemos en torno a este punto y de lo dicho en el Antiguo Testamento para el pueblo de Dios, ¿sigue vigente? O lo dicho en el Nuevo Testamento para la iglesia y cómo esto se relaciona. Le desafío a que me dé sus comentarios. Bien, si creemos que esta declaración, por ejemplo, del doctor Safir, resulta importante y es posible que sea eso lo que Pablo estaba diciendo aquí en su epístola a los romanos, deme su opinión.
que los judíos tenían una gran ventaja. Dios tenía un futuro para ellos y su falta de fidelidad no destruiría la promesa hecha por Dios, sino que la promesa de Dios permanece aun cuando estos son desobedientes. Es lo que yo personalmente creo. Y ahí se la dejo. Hágame sus comentarios. Escuchemos lo que dijo Pablo ahora en el verso 3 de esta carta. Pero entonces, si algunos de ellos no fueron fieles, ¿su falta de fe anulará la fidelidad de Dios? Ahora vamos a ver un poco lo que dice el apóstol Pablo. Digamos, esta podría haber sido otra objeción. Y el apóstol Pablo la enfrentó refiriéndose a la primera. Si la ventaja del judío no alcanzó el objetivo buscado, ¿no querría decir entonces que la fidelidad de Dios hacia o en torno a su pueblo había sido anulada? Al fracasar los judíos, ¿no querría ello decir que Dios quizá había fracasado? Pues no. De ninguna manera. Quiero ser claro y categórico en esto. La promesa de Dios de enviar un redentor para Israel no fue derrotada por la obstinación o rechazo o desobediencia de los judíos. Escúcheme bien. Todas las promesas en cuanto al futuro de la nación judía serán cumplidas para su gloria y su honra, a pesar de la incredulidad del pueblo judío. Ahora, estimado amigo, quizás usted o quizás a usted no le agrade lo que voy a decir, pero yo personalmente le doy infinitas gracias a Dios de que sus promesas para mí no dependen de mi fidelidad, sino de la fidelidad de Dios. Si estas promesas dependieran de mí, yo habría estado perdido hace mucho tiempo. De manera que debo decir con mucha alegría, gracias a Dios porque Dios es fiel. Escúcheme ahora, o escuche ahora lo que Pablo dijo en el verso 4 de este capítulo 3 de su epístola a los romanos, a manera de respuesta y poniendo muy en claro esta situación. De ninguna manera, Dios es siempre veraz aunque todo hombre sea mentiroso. Como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y salgas airoso cuando seas juzgado. En otras palabras, el incrédulo que formula esta pregunta era mentiroso y Dios lo presentaría un día como tal. ¿Por qué? Porque la fidelidad de Dios es verdadera y no cambiará nunca, no puede ser cambiada. ¿Se da cuenta usted, estimado amigo, de cuán importante es esto? El apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 5, verso 10, lo dijo de la siguiente manera. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios lo ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha presentado acerca de su Hijo. ¿Cuán malo es no creer hoy que Dios dio a su Hijo para morir por usted? Permítame decirle lo negativo que es. Usted simplemente hace de Dios un mentiroso si usted no cree que Dios dio a su Hijo para morir por usted. Eso es precisamente lo que usted hace al rechazar a Jesucristo como su Salvador. Veamos ahora el verso 5 de este capítulo 3 de la epístola a los Romanos. Entonces, ¿qué diremos si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios? ¿Que Dios es injusto cuando nos castiga? Hablo como hombre.
Alguien podría argumentar con sutileza que si la maldad de la nación simplemente revela la maravilla e infinita fidelidad de Dios, entonces Dios es injusto al juzgar aquello que le trae gloria a sí mismo. Parece un juego de palabras lo que acabo de decir, pero esta fue la crítica más severa que Pablo enfrentó al predicar el evangelio de la gracia de Dios. Si Dios utiliza el pecado para recibir gloria a Él mismo, entonces no debía castigar al pecado. Esto, por supuesto, fue usado como excusa para pecar. Sigue siendo usado hoy día. Veremos con más detalle este asunto en Romanos 6. Allí vamos a dedicarle suficiente tiempo. Por ahora debemos decir que en el idioma griego Pablo formuló la pregunta de tal manera que requiriera una suerte de respuesta negativa, una suerte de doble negación. Dice, Dios no es injusto, para decir que Dios es justo. Pablo dijo que hablaba como un hombre. Debo aclarar esto, eso no significa que él no estaba escribiendo este pasaje bajo inspiración divina, sino más bien que él estaba presentando una pregunta desde el limitado punto de vista humano. Esto resalta claramente que el mundo no salvado del tiempo de Pablo entendió que él estaba predicando la salvación por la gracia de Dios. Veamos ahora lo que Pablo dice en el verso 6. De nuevo, en el verso 6, de nuevo trayendo respuesta. De ninguna manera, pues si Dios fuera injusto, ¿cómo juzgaría al mundo? Si Dios no tiene el derecho de juzgar, porque nuestro pecado meramente revela la gracia de Dios, entonces Dios no tiene el derecho a juzgar a nadie porque ello revelaría algo de la gracia universal de Dios. La negativa de Pablo fue nuevamente enfática y categórica, de ninguna manera, con respecto a la suposición de que Dios fuera injusto. El argumento aquí es que si ese pecado en particular meramente destaca la gloria y la gracia de Dios, entonces cualquier pecado lo haría. En consecuencia, Dios no podría juzgar al mundo. Tendría que abdicar de su trono como juez de toda la tierra. Siguiendo este argumento, los grandes criminales de la historia no deberían ser juzgados. Y quien quiera que usted sea, incluso si usted no es creyente, seguramente cree que algunas personas deberán ser juzgadas. En realidad, todos lo creen. Tenemos un sentido innato dentro de nosotros y ha sido Dios quien lo puso allí, déjeme decirle. Veamos cómo continúa Pablo en el verso 8. ¿Y por qué no decir, hagamos males para que vengan bienes? Así nos calumnian algunos que afirman que eso es lo que enseñamos. Estas personas se tienen bien merecidas la condenación. En este verso, Pablo llevó su argumento a una conclusión lógica, aunque difícil de sostener. Era intencionalmente una conclusión absurda. Si el pecado magnifica la gloria de Dios, entonces a mayor pecado, mayor gloria. Algunos habían acusado falsamente a Pablo de enseñar esta deducción absurda, lo cual era ridículo, porque fue Pablo el que insistió en que Dios debía juzgar al pecado. Lo acabamos de estudiar en el verso 2, con la misma seguridad con que había afirmado la realidad del pecado. Afirmó que éste debía ser juzgado. Ahora llegamos a esta sección donde nos encontramos con la acusación de culpabilidad contra toda la humanidad por parte de Dios. Pablo iba a concluir esta sección que trata sobre el pecado, colocando a la humanidad ante el juez de toda la tierra. Los culpables aquí
son judíos, no judíos, hombres, mujeres, ricos, pobres, indiferentemente de quién fueran. El hecho de pertenecer a la raza humana ya le coloca a uno bajo el veredicto de culpabilidad ante Dios. Y después Pablo nos llevaría a la clínica, al hospital de Dios, un hospital espiritual donde el gran médico nos examinaría. Vemos que hay 14 diferentes acusaciones, 6 de ellas ante el juez y las otras 8 ante el gran médico que nos ha declarado enfermos. En realidad estamos, escúcheme bien, espiritualmente enfermos e incluso en coma en la unidad de tratamiento cuidado intensivo, al borde de la muerte, podemos incluso decir. Como el apóstol Pablo mismo diría allá a los Efesios, estábamos muertos a causa de nuestras maldades y pecados. Esa era nuestra condición. Y luego añade en el verso 9 lo siguiente. Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos demostrado que todos, judíos y no judíos, están bajo el pecado. Ya hemos dicho antes que Pablo no estaba tratando de probar que el hombre era un pecador. Él estaba más bien mostrando que Dios juzgaría el pecado. Él estaba dando por sentado que el ser humano es pecador, lo cual, por otra parte, resulta evidente. Simplemente estaba afirmando aquello que ha sido y resulta obvio. Es importante entender qué quiere decir estar bajo pecado. El hombre es un pecador en 4 maneras distintas. En primer lugar, el hombre es pecador por hecho o de hecho. En segundo lugar, el hombre es pecador por naturaleza, porque el pecar no le convierte en un pecador, sino que pecamos porque somos pecadores, es innato, está en nosotros. Y en tercer lugar, el hombre es pecador por imputación o por acusación. Y eso lo veremos más adelante en este estudio de esta epístola a los romanos. Y en cuarto lugar, el estado del hombre es, digamos, bajo pecado. Esto es pecador hasta que se demuestre lo contrario. Toda la humanidad está bajo este estado, pues todos hemos pecado, según dice la palabra de Dios, y nadie es inocente ante los ojos de Dios. Pero, estimado amigo, Dios, que es un Dios de amor, está dispuesto a levantar su veredicto de culpabilidad a aquellos que por fe crean en la eficacia de la obra de Cristo en la cruz. Como dice el Salmo 13. El Salmo 113. Leamos los versos 5 al 7. ¿Quién como el Señor nuestro Dios? El Señor tiene su trono en las alturas, pero se digna inclinarse para ver lo que ocurre en el cielo y en la tierra. El Señor levanta de la nada al pobre y saca del muladar al pordiosero. El Señor tiene misericordia. Y sí, somos pecadores. Pero hay una opción. Y esa opción consiste en 2 cosas principales. La primera es que puedas entender y reconocer que eres un pecador, que la paga del pecado es la muerte. Una vez que reconoces que eres un pecador, debes arrepentirte. Te va a dar una tristeza genuina el haber pecado, y ese arrepentimiento te debe llevar al otro lado, al otro extremo, a no volver en esa dirección de pecado. Y al tú descubrir que eres un pecador y al arrepentirte,
viene la segunda parte. Y es creer que si bien esa deuda por ti no puede ser saldada, Dios en su inmenso amor envió a su Hijo Jesucristo para que en la cruz del Calvario muriera en tu lugar. Él cargara con tu pecado, Él cargara con tu responsabilidad. Si crees que Jesucristo es suficiente para limpiar tus pecados, entonces te conviertes en una nueva persona. En los méritos de Cristo, no en tus méritos, por nada que tú hubieras hecho, sino por gracia, porque a Dios le place. ¿Quieres en esta tarde arrepentirte por tus pecados, aceptar a Jesucristo como tu Salvador allá en la cruz? Repite conmigo esta oración. Bendito Dios, reconozco que soy un pecador. Me arrepiento profundamente de mis pecados. Creo que Jesucristo en la cruz, sus méritos, los méritos de tu Hijo amado en la cruz, cargaron con todos mis pecados. Y que con esos méritos de Jesucristo en la cruz, mis pecados han sido limpiados, han sido perdonados. Te doy gracias por eso. Te pido que entres a mi vida y que me hagas una nueva persona y que escribas mi nombre en el libro de la vida. Pido esto en el nombre de Jesucristo, para que la gloria y la honra sea por siempre. Amén. Si hiciste esta sencilla oración, pero la hiciste desde el corazón, te garantizo que eres una nueva persona en Cristo, que tus pecados han sido limpiados, que tu nombre está escrito en el libro de la vida y que hoy hay fiesta en el cielo porque hay un nuevo Hijo de Dios en ti. Damos gracias a Dios por eso. Te recomendamos que busques una iglesia donde puedas congregarte. Si esta situación de pandemia no te lo permite, te pido que sigas a Dios admirable en cada uno de sus servicios digitales a través de estas plataformas. O te comuniques con nosotros y con gusto vamos a orientarte para que puedas comenzar a crecer en los caminos del Señor. Debe ser una iglesia basada en la Biblia, que predique la Biblia y que esa sea la doctrina central. Le damos gracias a Dios por tu vida. Bien, como cada semana tenemos esta conversación con Alejandro. Y cuéntame, Ale, ¿qué te ha parecido este estudio bíblico el día de hoy? Tengo dos conclusiones. Una acerca del estudio de hoy y otra acerca del libro en general. Y la primera es que, y esto para que nadie se lo olvide, que Dios es un Dios que cumple su palabra. Que cualquier promesa que Él haya hecho, la ha cumplido, la está cumpliendo o la va a cumplir. Siempre. Y la segunda cosa es que este libro de los Romanos, de la carta a los Romanos, es definitivamente un libro que se tiene que estudiar una vez que uno se convierte en cristiano, porque aquí se responden muchas preguntas que cualquier cristiano que apenas se ha convertido va a llegar a tener. Y aquí se responden a profundidad y con explicación. La gloria para Dios. De verdad que creo que todo cristiano debe estudiar el libro de los Romanos. Porque definitivamente, si bien la Biblia es el manual de operación del creyente, Romanos como que es el centro de operación, el centro de dirección, definitivamente. Fíjense lo siguiente, esta semana, por razones de logística, tanto Alejandro como yo nos debemos retirar en este momento, pero el pastor José Escalona en la secuencia va a estar leyendo los comentarios que nos ha dejado, las preguntas que quizás nos ha hecho. Si hubiese una para mí, con seguridad en el transcurso de esta semana voy a estarla respondiendo para ustedes. Pero por ahora le damos muchísimas gracias a Dios porque nos haya acompañado hasta esta parte. Será hasta la semana próxima que nos conectemos de nuevo Alejandro y yo con usted. Ahora le damos el pase al pastor José, quien estará leyendo los comentarios que nos ha dejado, orando por ustedes y hablando de las actividades que Dios admirable tiene preparada para usted. Que Dios le bendiga y será hasta la próxima semana que Alejandro y yo estemos de nuevo con usted. Ahora, gracias, pastor José, le damos el pase.